Hola, mi nombre es Camila Vargas, egresada de la carrera de periodismo. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando a este webinar por la mañana. Y bienvenido a nuestra campaña de admisión Habla conmigo, egresados. Hoy entrevistaremos a Gonzalo Delgado, egresado de la carrera de comunicación audiovisual digital, que él nos estará contando todos los detalles sobre su experiencia como estudiante de la Santo Tomás, lo más relevante de su carrera y sobre todo estará respondiendo a las dudas que ustedes tengan en cualquier minuto, incluso en este webinar y después del webinar. Así que, Gonzalo, ¿estás por ahí? Aló, aló, sí, ahora me escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, comencemos, po. Mira, Ya, más que nada queremos saber, para poder como entrar en esta entrevista, cuéntanos a qué te estás dedicando ahora. ya mira, actualmente yo me dedico a dos cosas, tengo dos trabajos en teoría. La primera es que soy operador audiovisual y técnico audiovisual por una empresa conocida como Cell Telecom. Ujú. Y mis funciones normales diarias son operar equipos y reparar equipos. En caso de que el sistema se caiga, cosas por el estilo, ahí tengo que estar yo presente. Esto se aplica como residente en una universidad, que no es la de nosotros, lamentablemente. Así que generalmente sigo como ligado al ambiente estudiantil hasta el día de hoy. Mi otro trabajo, que ya es más pasional, es que soy, entre comillas, bueno, influencer, creador de contenido, como usted quiera decirle. ¡Wow! Un Eh, influencer. como usted quiera Da tus redes decirle, sociales. creo contenido en TikTok en su mayoría. Tengo una página de 490.000 seguidores más o menos. Y aparte de eso hago Twitch, hago Instagram, bueno, lo natural. Y trato de aplicar lo que aprendí en la carrera en esta red. Entonces la gracia de mi contenido es que está diferenciado por cómo yo hago las cosas. Porque no lo hago Claro. como lo hacemos todos hoy en día, que literalmente esto lo puede hacer cualquier persona. Ujú. Pero trato de aplicar todo lo que aprendí durante la carrera, onda, me preparo haciendo guiones, uso mis cámaras y mis micrófonos para grabar y cosas por el estilo. Entonces, como factor diferenciador principal está en la calidad de técnica, por decirlo así, que aplico en los Claro. videos y las cosas que hago. Maravilloso. Oye, ¿y cómo fue estudiar en Santo Tomás? Cuéntanos cómo fue lo que más te gustó, lo más difícil quizás. Ya, la verdad es que la experiencia en general es súper agradable, porque desde el principio se siente como cercano, desde los profesores hasta los funcionarios de la U son bastante cercanos a ti, te hablan, te conversan, te resuelven dudas, están siempre disponibles para poder ayudarte en caso de cualquier cosa. Eh, y la verdad es que a mí, en lo personal, lo que más me gusta de la carrera en sí es que tenemos mucha parte práctica. Y al tener tanta parte práctica, yo soy mucho como de meter las manos a las cosas nomás, entonces me agradó mucho que desde el primer semestre nos dijeran, ya tienen talleres de esto y esto, y para esto vamos a tener que estar en el estudio, van a tener que tener las cámaras, van a tener que andar con los micrófonos y van a tener que empezar a hacer cosas desde el primer semestre. No tuve que Sí. esperar, que es como lo normal que pasa en una carrera tradicional, por ejemplo. Yo antes de estudiar en Santo Tomás estudié 2 años y medio de ingeniería, por ejemplo, y me Sí. salí por ese simple y mero hecho. No me gustó el hecho de tener que esperar tanto para empezar a saber sobre qué hago en mi carrera. Entonces ahí es cuando yo dije, la diferencia importante está en eso. Y siempre he agradado los talleres de fotografía e iluminación, el ramo de programas de TV. Son los que recuerdo como con más cariño porque son los que te hacían ir al estudio, te hacían a veces pasar noches en el estudio, cosa de que estuviera todo bien preparado y todo bien hecho. Me encantaba esa sensación, me encantaba eso también, el trabajo en equipo que se fomentaba mucho a lo largo de la carrera. Qué bueno. Oye, ¿y lo más difícil de tu carrera? ¿O para ti, Yo, qué fue lo más difícil? Yo creo que lo más complicado en general es primero que nada, bueno, armarse el grupo de trabajo con el que de verdad tienes como el feel, como la sensación de que pueden hacer todos juntos. Yo creo que eso es lo más difícil porque no siempre vas a compatibilizar con todos tus compañeros, pero una vez que encuentras como esa conexión, un cierto grupo cercano, las Ujú. cosas empiezan a mejorar rapidito. Y una vez que empezáis a moverte, una vez que sabes que se saben repartir los roles, que saben qué quieren hacer, pero a la vez también les gusta como experimentar y tratar de hacer cosas diferentes, se siente bacán, se siente bacán. Y en términos como del ramo complicado, yo creo que sí, cine digital puede haber sido el más complicado por el simple mero hecho de que a nosotros en particular nos tocó en pandemia.
Ah, ya, Entonces nos quedamos como con las ganas de poder hacer el proyecto como queríamos hacerlo porque tuvimos que irnos adaptando a la situación que estaba pasando en el mundo. claro. Entonces, en vez de tener que hacer el corto que teníamos que hacer, terminamos haciendo como un tráiler de eso. Pero todo eso fue haciendo, todo el proceso previo, era bien meticuloso el profesor en varias cosas, en cómo estaban escritos los guiones, en qué funcionaba, qué no funcionaba, en las múltiples correcciones que tuvimos que pasar para poder llegar a la idea final. Yo creo que como ramo cine digital es el más pesadito, sobre todo si tienes que hacerlo como corresponde, o sea, haciendo Claro. las cosas como deberían ser. Pero no, sí es verdad, eso afectó mucho en lo que son las carreras de las comunicaciones, comunicación Sí, po. audiovisual, periodismo también afectó mucho Ujú. en ese sentido, o cambió la manera de comunicar también y Exacto. todo De hecho, eso. tuvimos que adaptarnos a muchas cosas. Y bueno, y en todo caso, en ese mismo sentido, la pandemia igual como que abrió la puerta a tener el trabajo que tengo ahora. Ah, Porque perfecto. lo que se aplica en mi trabajo de ahora es que la universidad tiene instalados sistemas híbridos de clases. Y Claro. tiene operadores y cosas por el estilo, por ende tiene equipos en las salas de clases. Y por ende yo soy el encargado de ver eso, de ver que los equipos funcionen, de ver que todo esté bien y que la operación de las cosas se esté realizando como corresponde. Claro. Bueno, es Ujú. otro nicho que se abre ahí en comunicación audiovisual Claro. alrededor de la pandemia. Oye, cuéntanos ahora en cuanto a los docentes, ¿alguna anécdota, algo que te haya marcado de los docentes, algo que pueda destacar? Mira, la verdad, yo siempre he dicho que eran súper aperrados, por decirlo así, porque se la jugaban por ti. Onda, cuando veían que estabas trabajando bien, si tenías dudas, si tenías consultas, la verdad, muchas veces no les molestaba como que a deshoras les consultaras cosas si eran como concretas y importantes. Entonces, desde el minuto uno te decían, no, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos que les vaya bien, nosotros queremos que les vaya bien, entonces no les vamos a hacer la vida imposible. Si tienen alguna duda o consulta, nosotros estamos acá. Claro. Eh, y lo que yo siempre recuerdo, y la verdad que esto es algo que me dicen que me dijeron todos los profesores, es que el día que quería que nos tituláramos, nos dijeron que nunca más les dijéramos profe, que los tratáramos No, de colegas, porque eso era lo que querían ellos, ¿cachai? Porque desde ese minuto en adelante éramos colegas, ¿no? Y cada vez que yo le he dicho profe de vuelta a uno de mis profesores, me retan, porque, porque no quieren marcar esa diferencia, son súper cercanos en ese sentido, entonces siempre trataron de llevar las cosas de esa manera, de ese punto de vista. Y como anécdotas en sí, yo siempre recuerdo las clases de... ah, no recuerdo el nombre de la clase en este momento, pero teníamos que hacer una web serie. Teníamos que hacer, creo que eran nuevos medios, si mal no me acuerdo. ya. Teníamos que hacer una web serie y yo recuerdo al profesor que tenía que ir a las grabaciones, a los sets de locaciones donde teníamos que ir, no importaba dónde estuviéramos, el profesor iba, era cosa, primero porque obviamente tenía que evaluar el proceso, pero segundo para ayudarte para hacer, oye, ¿sabes qué? Esto igual lo podría hacer así o así, o si es tu visión, bueno, déjala así, pero trataba de aconsejarte para que también te fueras adaptando, porque esos son los ramos que más te acercan a lo que es la realidad de lo que trabaja un audiovisual. Claro. Entonces, ¿cómo decirlo? No te dejaba al aire, no te dejaba al viento, sino que te iba dando consejos, te iba apoyando y te iba dando más cosas para seguir avanzando en la carrera y que el proyecto final quedara como tú querías que quedara. Claro, o sea, súper aperrado con sus alumnos los profes. Sí, sí, no tengo nada que decir, la verdad. Desde los profes de guiones, como la profe Pame, que a mí me tocó en particular, Ujú. hasta los profesores de contenido más como edición, como el profe Gonzalo, eran súper apañadores y te trataban de llevar lejos, así como que trataban de Qué explorarte bueno. el potencial, por decirlo así. Qué bacán. Oye, ¿y cómo ha impactado en tu trabajo lo que estás haciendo hoy en día con lo que aprendiste en Santo Tomás? Y yo creo que es la adaptabilidad. Lo principal que pasa con el comunicador audiovisual de Santo Tomás, que como que yo diferencio en general, es que te Ujú. preparan para poder cumplir cualquier rol que te puedan dar. Como audiovisuales tenemos muchas posibilidades de roles dentro de una producción. Y lo que sí siento que Santo Tomás hace súper bien es el prepararte para cada una de esas cosas, desde la parte más teórica hasta la parte más práctica. O sea, puede ser desde guionista o director o productor a camarógrafo, iluminador, editor, etcétera. Te dejan preparado para todas esas cosas. Entonces,
a la hora que yo entré acá a trabajar, por ejemplo, el simple mero hecho de que me pasaran como cosas muy por encima, aunque fuera de transmisión digital, me sirvió caleta porque mi primera parte de este trabajo yo entré como operador audiovisual a cambiar y a dirigir clases. Eso Claro. fue lo primero que hice. Después como que avancé un poquito más y cambié a este servicio técnico, por decirlo así. Ya. Entonces, como ya tenía conceptos de cómo dirigir una clase o un programa de televisión, la Ujú. dirección en la sala de clase ya era algo bastante parecido. Era bastante parecido. En términos de que tenías que andar controlando qué se escuchaba y qué no, qué se Claro. veía y qué no, y qué mostrar para que la clase funcionara como corresponde, para que cumpliera su función. Entonces, esa adaptabilidad que me dio la carrera también me hizo como saber cómo arreglar problemas de sonido, cómo arreglar problemas de video, cómo arreglar problemas si el problema es de la transmisión o es de los equipos, cómo empezar a diferenciar por ese lado. Entonces, por ese lado, en el trabajo que tengo como de 8 a 5 por decirlo así, es eso. Eso. Por el otro lado, ya puedo ejercer más el lado creativo y también eso me hizo, como dije al principio, tener un flujo de trabajo, por decirlo así. El armar los guiones, el saber cuántas cosas voy a producir, el saber cómo las voy a tirar, qué necesito para grabar, si voy a tener que grabar en mi estudio donde grabo siempre, o tengo que ir a la locación y cosas por el estilo. Y también como cranearme el cómo hacer esas cosas, que también son como partes de la producción, son partes de la dirección y son parte creativa finalmente del proceso audiovisual. Claro. Oye, y para un joven que quiera entrar a audiovisual, ¿cuáles son los ramos como a grandes rasgos que tiene audiovisual en Santo Tomás? Mira, ramos generales, tienes desde los más teóricos que te preparan para las cosas, como taller audiovisual, creo que es el primer ramo que tienes, que te hacen hacer cosas, que te hacen grabar videos. Los talleres más prácticos que son de iluminación, de fotografía, de edición, el ramo de fotografía tiene tanto en la parte práctica que es sacar fotos, a Ujú. la parte un poco más de edición, que también te vas a un curso de Photoshop por dentro, edición Avid, que Santo Tomás creo que es el único instituto profesional que te ofrece una certificación en un Claro. programa de edición. Y este programa de edición, si bien es bien pesado para muchos computadores, cuando trabajas en estudios de TV o en producciones más grandes, es el estándar. Onda, para el cine se usa Avid Media Producer, entonces no te sirve como para si quieres empezar a agrandar más la carrera. Sí. Acá estamos También tienes certificados. como, claro, también tenemos, también nos pasan como por arriba también los otros programas que son los más comunes, como Premiere y After Ujú. Effects. After Effects también tenemos un curso entero de postproducción. Eh, entonces como que te prepara también para cosas que vayas agrandándote, como que vayas Ujú. por espacio. Taller de documentales, taller bueno, cine digital, nuevos medios, todo eso son ramos creativos que te hacen hacer cosas. O sea, tú tienes que hacer un documental, tienes que hacer una web serie porque te tienes que adaptar a los nuevos medios, como lo plantean ahí. También, nosotros también tenemos un ramo de periodismo, si bien no tenemos a fondo, Claro. tenemos un ramo de periodismo para que sepamos más o menos, porque lo más normal, como para que lo tengan presente, lo más normal que pasa a la hora de salir uno nuevo de audiovisual es que termines trabajando en el área de periodismo de algún canal. Somos compañeros. Claro, porque claro, alguien tiene, si bien creo que los periodistas también los preparan para saber editar y todas las cosas, Sí, también tenemos un ramo de eh, audiovisual. hay muchos canales que optan por tener al periodista con el audiovisual. Uno Ujú. que le tome las notas y el otro que se las edite y se las grabe. Claro. Y bueno, guiones, porque ya cuando haces el profesional, ahí tenemos la diferencia. Tenemos el profesional y tenemos el técnico, que el Ujú. profesional se va especializando más ya en la parte de cine y de creación de programas y cosas por el estilo. Mientras que el técnico se aplica más principalmente en la operación. Ah, Entonces ahí mira. también tenemos cursos de operación de equipos, también tenemos cursos de sonido, tenemos el taller o sea, el programa de TV, que yo creo que es otro de los ramos cototos de la Ujú. carrera, pero es el más entretenido a mi gusto, porque Sí, opino lo mismo. de verdad es harta pega, pero es muy, 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 muy satisfactorio una vez que lo realizaste. Sí, la verdad es que sí.
Ujú. Ya, ahí compartimos ese pensamiento. Yo lo pasé muy bien en televisión igual. Igual me tocó pandemia, pero igual se pudo Ujú. hacer algo. Pero fue Bueno. súper entretenido. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu día a día, por ejemplo? Hoy te levantas y después haces qué Ya, cosas. mira, depende de la semana, la verdad, pero depende del día de la semana, la verdad, pero te voy a dar el caso usual que es, no sé, pues, un lunes yo me despierto a las 6 de la mañana para poder llegar a mi trabajo a tiempo a las 8. Trabajo acá en la universidad hasta las 5 de la tarde y la función durante el día suele ser en revisar los equipos antes de que empiecen las clases, dejar todo capacitado y listo para que funcione, venir acá a la oficina, ver que los operadores que están asignados hagan su pega. Y si veo que se cae algo o me llaman para que se eche a perder algo, ahí es cuando yo vengo, voy a intervenir más seguido. Al igual que se necesitan instalar cosas nuevas, yo soy el encargado de hacer eso. Dame un segundito, un momentito Sí, chiquito. ahí fueron a retar a Nicolás. No, mentira. Hay que entender que es un egresado que está trabajando. Eh, ahí, ¿volviste? Perdón, es que como les dije, funciona bajo, bajo ese problema. Cuando necesitan algo, generalmente vienen a pedir las cosas. Ah, y entonces no te pueden Eh, retar. claro. No, no, sí es por eso, era porque le faltaba una cajita que la verdad aquí no tenemos porque las tenemos instaladas todas. Ay, Bueno, pero cosas como esas, la mayoría de mis intervenciones es hacer eso. Si pasa algo, si necesitan algo, es cuando yo tengo que ir a responder. Ya saliendo de mi trabajo, los días domingos generalmente yo dedico, o sea, el resto de la semana mi tiempo libre lo dedico a pensar las ideas para los videos que quiero sacar, hacer stream 3 veces a la semana, o sea, o directos en Twitch 3 veces a la semana y los días domingos generalmente los dedico a grabar los videos, cosa que durante la semana los edito. Entonces, como estoy acostumbrado a sacar un video al día, entonces edito uno diario después de mi trabajo. ah, muy bien. Oye, ¿qué Ujú. transmites? ¿Cuál es el Eh, Twitch? yo me especializo, bueno, me conocen como Salo-LG en los lados que me conocen. ¿Ya? Y el contenido principal que yo trabajo es el mundo del anime y el manga. Eso es lo principal que comento en mis videos y eso es también lo que se habla en Twitch. En Twitch generalmente se va más que nada por el lado de la conversación. Claro. Y eso es como que lo que más me gusta es la interacción en vivo que se da en ese tipo de circunstancias. Y bueno, también viéndolo también del área audiovisual, el tratar de dirigirte tú mismo, lo que estás haciendo, es otra de las partes entretenidas, porque básicamente tú tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo y estar pendiente de lo que te digan Claro. y mantener como la conversación viva, por decirlo así. Sí, buenísimo. Oye, y a raíz de esto también, ¿qué pueden, en qué pueden trabajar los comunicadores audiovisuales? El comunicador audiovisual hoy en día yo lo encuentro súper versátil, sobre todo considerando el tema de la existencia de las redes sociales. Ujú. Porque, como le dije al principio, un comunicador audiovisual puede trabajar bajo contrato en un canal, haciendo cualquier labor, ya Ujú. sea iluminador, camarógrafo, productor, asistente de producción, asistente de dirección, director, sonidista, etcétera, etcétera, etcétera. Gaffer, todas las opciones que se te abren con realizar un programa. También puedes trabajar en productoras, ya sea haciendo comerciales, haciendo series, haciendo películas, etcétera. Como también puedes trabajar como freelancer. Eso es una de las cosas particulares de la carrera, es que desde que sales puedes ser freelancer, porque puedes ofrecer tus servicios de manera independiente, como editor, como productor, como fotógrafo, camarógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante versátil. Y hoy en día también se usa mucho que como tenemos nuevos medios, como la producción de contenido cada vez más exigente, como las mismas tiendas y marcas tratan de promocionarse mucho a través de las redes sociales, eso abre también para que tú tengas el avance posible en el medio, porque hay muchas tiendas que no tienen el mayor presupuesto del mundo, pero se la atreven por jugársela con alguien nuevo. Porque también se da mucho que la experiencia, como en todo trabajo, la verdad, te valida. Eh, Cuando se trata de la creación de contenido, se atreven también a trabajar con personas nuevas y esos son los primeros pasos que te permiten a ti armarte un portafolio, que es lo más importante en nuestro mundo, que es lo que tú puedes mostrar cuando ya vayas a querer buscar una pega más establecida. Claro. Súper.
Es un campo que la verdad es que está creciendo, especialmente ahora, como tú Ujú, decías, acá en la pandemia. ujú. Ahora hasta una pyme necesita ayuda de un comunicador audiovisual o de carreras como de esa área, la verdad. Claro, o sea, yo más que nada lo digo que lo piensen como, si tú entras a audiovisual, no es que necesariamente vayas a empezar a trabajar en la tele o vayas a hacer cine. Claro. Tú vas de menos a más y si tu proyección es llegar allá, las posibilidades de llegar allá son altas. Son altas porque en base a los trabajos previos que tú haces es lo que te permite después llegar a los estándares más comunes de una división. Claro, eso. Oye, y ya entrando en la última pregunta, ¿qué le Ujú. recomendarías a alguien que ingresa o quiere ingresar a Santo Tomás, especialmente tu carrera? Primero que nada, que vayan con la mente abierta. ¿Ya? ¿A qué refiero con eso? Es que hay muchos que llegan diciendo, no sé, es que me gusta la cámara y es todo lo que quiero hacer. No, no haga eso. ¿Por qué? Créeme Porque que no. lo va a limitar un poco. Si bien tú te puedes especializar en eso, bacán, pero tú tienes que saber de lo demás porque uno nunca sabe cuando tú entras a un trabajo siendo editor, te ven haciendo tu trabajo de cámara después por emergencias y dicen, no, ahora sí te quiero de camarógrafo. ¿Cachai? Es eso, nunca se sabe también cuando entras como asistente de producción y te ven, te ayudas en el proceso creativo de un programa y dicen, oye, ¿sabéis qué? Me gusta cómo trabajáis los guionistas. ¿Cachai? Y es eso, no se ha cerrado porque era lo que más vi con mis compañeros, por ejemplo, que muchos han cerrado que solamente querían hacer cine. Todos querían hacer corto, todos querían hacer películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo que para poder llegar a eso, porque eso es como lo más grande, a grandes rasgos, que es lo que se puede llegar. El cine, por ejemplo, independiente de donde lo estés aplicando, es lo más grande de nuestra industria. Tienes que partir por algo más chico. Onda, tienes que ir escalando, tienes que ir escalando. Y una vez que vas escalando, te vas haciendo nombre, tu trabajo se empieza a reconocer, es cuando ya ni siquiera tú vas a tener que buscar la pega, sino que la pega te va a llegar a ti. Entonces, ya es cuando también tú fijas tus precios, tú ves cuánto ponís, tú sabes lo que quieres hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vayan con la mente abierta para poder aprender de todo. Vayan para poder aprender de producción, porque es súper importante saber bien la parte, como decirlo, más fome de nuestra carrera, que es el papeleo. Ujú. El papeleo. Pero es súper importante y súper vital porque uno en la vida no es llegar y grabar, es esa la cosa. Sobre todo cuando estás en producciones grandes, no es llegar y grabar, necesitas permisos, necesitas locaciones, necesitas llegar a hacer las contrataciones para esas cosas, necesitas gente, necesitas actores, entonces todo eso tiene que estar bien cubierto desde la teoría, por decirlo así, desde los principios, desde la base y los cimientos. Ya después es cuando podía empezar a ver cómo ya llegar y grabar en el sentido de cuando ya tienes como libertad. Pero todo va por procesos burocráticos, sobre todo considerando que hoy en día necesitáis permiso para grabar en muchos lados, sobre todo si vas a usar una locación específica, si es como ese lugar el que quieres Claro. usar, porque El después te tema podéis de meter las en un lío. marcas también, ¿o no? Sí, bueno, claro, que no podéis andar mostrando cosas que no son o que no están Claro. relacionadas con el proyecto. Entonces uno tiene que tener cuidado y saber esas cosas. Y la producción audiovisual, si bien es la parte más latera, podemos decirlo, para la gente que no está interesada, porque hay mucha gente que va interesada en eso, no se cierren a aprenderlo, porque es vital para todo lo que vayas a hacer. Ya con las otras cosas también, también se da mucho que la gente como que va al mundo de la producción, como que quiere producir, se niega, por ejemplo, con las partes como edición, Ujú. que son más de estar en el computador, viendo el contenido, etcétera. También no se cierran a que solamente quieren moverse y hacer las cosas, sino que también los trabajos más estéticos también son unas muy, muy buenas primeras puertas. Claro. Hoy en día, no lo digo en mi caso personal, pero lo puedo hablar por casos de mis amigos y compañeros, es que ellos tienen un trabajo bien firme en base a solo editar. Y él quería hacer más cosas que solo editar. Entonces, eso le ha abierto primeras puertas, ya está empezando a trabajar en producciones ya más establecidas, ya tiene como una productora que lo llama siempre, que lo necesitan constantemente, entonces también la edición no se cierren a un área en específico. También hay muchos, por ejemplo, que quieren solamente escribir guiones o hacer cosas y se cierran a no tocar la cámara. También, muchas veces la mejor toma sale
en el momento, entonces cuando tú tienes también que saber adaptarte a las cosas y saber cómo quieres transmitir las cosas. Y si no tienes claro cómo verlo, escribirlo es fácil, pero no ponerlo en escena es más complicado. Es difícil. Sí, Claro, es verdad. uno tiene que ser consciente de ese tipo de cosas a la hora de. Entonces eso, mi principal consejo es que no se cierren a nada y que estén dispuestos a todo, porque en una de esas terminan descubriendo cosas que les gustan más que la idea que tenían planteada al principio. Eso es, espero, verdad, pero así recontra, verdad, que uno entra a la carrera con una mentalidad, pero realmente después se abre a ese abanico que te presenta la carrera. También me hiciste acordar los fondos concursables que también se pueden Claro, participar del gobierno, que también es súper importante. bastante. De hecho, ya esas son las primeras cositas que tú podrías hacer como independiente a nivel grande, porque es financiamiento que al final del día tú no cuentas con él, pero si te apoyan el proyecto, claramente ayuda bastante. Sí, sí, no, sí, es verdad, eso para el currículum. Claro. Bueno, más que nada, ya finalizando este webinar, darte las gracias por haber participado en esta transmisión. Sin duda fue un gusto poder conocerte y charlar un rato sobre tu carrera, ya que estás en egresado. Y ya pasaste quizás por muchas etapas que uno pasa en la universidad y esto les va a servir a los demás para poder también hacerse una idea al ingresar a tu carrera y a todas las demás carreras que estamos realizando en los webinars. Así que Ujú. darte muchas gracias. No sé si quieres dar unas palabras antes de despedirte. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto hablar de las cosas que me apasionan, ¿no? Entonces hablar de mi carrera es una de las cosas que más me gusta y con las que más me voy a la por decirlo así. Entonces, no, nada, muchas gracias por la invitación y espero que personas que estén viendo esto hagan sus consultas porque la verdad, entrar a la carrera, mejor entrar informado y si estás convencido, esa es la mejor forma de hacerlo. Así que nada, eso. Muchas gracias y que tengan un muy, muy buen día. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora ya te despedimos y invitamos a todos quienes quieran saber más sobre cómo fue estudiar en Santo Tomás, ingresar a www.hablaconmigo.cl, donde podrás enviarle un email o comunicarte con todos los egresados que estén estudiando o sea, que estudiaron la carrera que tú quieres entrar. Y podrán buscarnos también en las redes sociales para conocer las fechas de los próximos live y encuentros que también presenciales se van a realizar en sede. Así que nos vemos en otro webinar.